Bien, como continuamos en la segunda parte, recordamos que estamos uniendo este modelo en tierra relación. En este caso estamos hablando de la tabla lugar, de las cuales está uniendo la llave primaria ID lugar con la llave foránea de la tabla formulario E14 ID lugar, que tiene relación de un lugar determinado. Puede tener muchos formularios E14 y cada formulario E14 corresponde a un solo lugar de votación. Posteriormente tenemos que un formulario 14 tiene muchos candidatos y muchos partidos. Como puedo ver en este formulario que vamos a ver a continuación, de ese formulario. Aquí, aquí está el formulario, ¿sí ve? Ese formulario tiene muchos candidatos y muchos partidos. Entonces puede sacar que el formulario tiene varios candidatos, por eso es que la llave foránea de N formulario lo tiene en la tabla partido candidato, las cuales se une con esta llave primaria del formulario. Y el candidato voto tiene la llave foránea del partido que une con la tabla partido con su llave primaria. Bien, ya teniendo las entidades, modelo, entidad, relación, vamos a sacar ya las tablas con la base de datos. En este caso vamos a hacerlo con SQL Server, las cuales los comandos de create table funcionan también como MySQL. Y vamos a utilizar el create database para crear la base de datos, ¿cierto? Que se llama votación. Luego abrimos la base de datos con use votación y ejecutar eso ya nos permite estar en la base de datos que hemos creado. Por supuesto, después sigue la comando create table. ¿Cuál es mi recomendación de crear tablas? La primera recomendación es que si ya tienen su modelo en tierra relación, hay que crear tablas que tengan solo llave primarias. En este caso sería la tabla departamento, que tiene solamente llave primaria, luego municipio y luego lugar. Después se crean las llaves que tengan llave primarias y llave foráneas según su relación. Entonces, si vamos a tratar de crear primero candidato partido, no puede crear primero porque él depende de la llave en el formulario. Es decir, debe crearse primero formulario 14. El candidato voto tampoco se puede crear primero porque él depende de la tabla partido porque está relacionado con la tabla N partido. Entonces, el siguiente que se debe crear es formulario E14. ¿Cómo también se puede mostrar? Lo voy a mostrar en esta base de datos de las cuales estoy diciendo que primero creo el formulario E14, ¿cierto? Con sus llaves foráneas, que son hay departamento, ¿cierto? Que es la llave foránea de la tabla departamento. ¿Cierto? Después el municipio. Sorry, me equivoqué. Me equivoqué acá porque falta palabra a qué tabla se está referenciando. ¿Cierto? Y luego que lo haya de poner para tabla lugar. Ah, la tabla, ¿verdad? ¿Qué pasa si creo primero esta tabla que depende con sus llaves foráneas? La tabla de departamento que tiene su llave primaria y departamento, municipio con llave primaria municipio y lugar. Si ejecuto primero esto, me va a decir que no se puede crear ya que depende de otras tablas. ¿Sí? Y aquí aparece el mensaje de error que me advierte que no, bueno, aquí tengo un error en la sintaxis. Ah, claro, me faltó poner aquí la coma. Otro error es que como meten aquí las tablas es que nos falta separar los campos con comas. Entonces el error fue acá, que dice que está en error cerca del municipio porque me estoy separando con coma el campo departamento. Entonces ejecutamos y me dice el error, ¿sí ven? Dice el foreign key no es válido departamento. ¿Por qué? Porque todavía no he creado primero la tabla departamento. Entonces, hasta que no cree la tabla departamento, no puedo crear la tabla
formulario 14. Entonces vamos a crear departamento y ejecutamos F5, creamos la tabla de departamento, volvemos a ejecutar la tabla formulario 14 y me dice que no se puede porque no tiene referencia con la tabla municipio. Es decir, no hemos creado toda la tabla municipio. Entonces vamos a crear la tabla municipio. Luego volvemos a ejecutar la tabla F14. No me deja porque no tiene referencia el lugar, ¿cierto? Entonces nos falta crear la tabla lugar. Hay una advertencia para los campos. Los campos que van a tener las llaves foráneas deben tener el mismo tipo de datos que los datos de la llave primaria. En este caso, si hay de lugar es entero, este debe ser de valor entero. Si ponemos otro tipo de dato, por ejemplo, date, que es fecha, y lo pongo como otro tipo de dato, entonces yo creo la tabla lugar, ¿cierto? Creo la tabla lugar con su llave primaria y de lugar que es entero, pero en la tabla donde tiene la llave foránea lo creo como de tipo dato, tipo date, que es fecha, entonces no va a permitir crear porque no coincide con el tipo de datos, ¿sí ven? No es el mismo tipo de datos que se hace referencia, es decir, son diferentes tipos de datos que está referenciando una llave primaria, en este caso la tabla lugar, que es entera, con la llave tabla foránea, ahí del lugar que lo puse como fecha. Entonces se corrige y ya podemos proceder a crear la tabla. Ya corregí como entero, ya ejecutarlo, ya nos permite crear las relaciones. Ya saca la tabla con sus relaciones. Entonces, si usted va a la base de datos y vamos a la base de datos votación, entonces la tabla votación, y si vamos a coger el diagrama a la base de datos, ¿cierto? Le doy clic derecho y le creo un nuevo diagrama. Vamos a coger las tablas que tengan sus diagramas. Nuevo diagrama. Entonces vamos a seleccionar las tablas que hemos creado, que es formulario de 14, etc. Vamos a seleccionarlas, lo agregamos y automáticamente nos aparecen las tablas con sus llaves principales y sus relaciones. Y mira, ahí está, ¿sí ve? Departamento con formulario, lugar con formulario y municipio con formulario, ¿sí ve? Uno a muchos. Uno a muchos, uno a muchos. Un departamento puede estar diligenciado varios formularios, pero cada formulario corresponde a un solo departamento. Y así lo mismo que un lugar y municipio. Un municipio está presente en varios formularios, porque claro, obviamente va a venir muchos pobladores a votar, pero cada formulario corresponde a un solo municipio. Bien, ahora vamos a ver, faltar las tablas que son partido candidato y candidato voto. Entonces puedo ver que estamos creando la tabla partido candidato, ¿cierto? Entonces su llave primaria n partido, el siguiente campo que es partido, luego número de formulario que es la llave foránea, ¿cierto? Que está unido con la tabla formulario 14, y acá estamos creando la llave foránea que es el famoso formulario referenciando al dicho formulario E14 que está acá. Como se aclaró, debe tener el mismo tipo de datos e inclusive el varchar debe tener la misma cantidad de caracteres. Entonces, si este está en 13 caracteres, ese varchar también debe estar ese con su cantidad similar, 13 caracteres. Luego de crear partido candidato, se crea candidato voto, que es el que se relaciona con la tabla candidato voto con la tabla partido candidato. Ya es la llave primaria es I de candidato y la llave foránea es N partido. Entonces aquí tenemos I de candidato, votación, n partido, las cuales se va a relacionar con la tabla con la llave primaria de partido, de esta tabla, partido, y tiene que ser entera. Entonces primero hay que crear partido candidato, porque si primero creamos candidato voto, que depende de partido candidato, no lo deja crear. Va a decir ese error, ¿sí ven? No está validada la referencia porque primero debe crear la tabla partido candidato. Es decir, o sea, esta tabla, candidato voto, depende de partido candidato. Depende de esto. Entonces, primero hay que crear partido candidato. Y luego creamos candidato voto. Posteriormente, si vamos a mirar nuestro diagrama, le decimos clic derecho, le decimos agregar tabla. Luego que refresque, se le aparecen los dos últimos tablas que hemos creado. Luego decimos add, que es adicionar.
se adiciona y por último cerramos y ya no aparece ya las tablas que están faltando, ¿sí? Con sus relaciones, ¿sí? Esta relación con partido candidato y candidato voto. Y listo. Ya tenemos nuestro modelo en tierra relación en nuestra base de datos de SQL Server. Bien, el lenguaje SQL es lo mismo que es para la base de datos de SQL Server como para MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle. Entonces corto esa tabla de formulario E14 y luego después de departamento, municipio y votación porque vamos a probarlo en el MySQL. Una cuestión, cada sentencia SQL para que funcione en toda la base de datos, ¿cierto? Hay que estar separados cada línea de ejecución con punto y coma. Ese estándar que debe funcionar en cualquier base de datos. Entonces, después de para cada sentencia create table con punto y coma, vamos a ejecutarlo en la base de datos MySQL. Entonces, copio esas sentencias de create table y lo pego en este MySQL que se llama base de datos votación y lo pego acá. Como puede ver, el lenguaje SQL es un lenguaje estándar de consulta. Por eso se llama lenguaje, ¿cierto? Search, lenguaje query, y las cuales funcionan en varias bases de datos, porque es un lenguaje estándar. Lo único que diferencia una base de datos a otra son las funciones y algunas palabras claves. Pero el resto es igual, similar. Entonces va a ejecutar ese MySQL, como puede ver no hay ningún error, lo ejecuto y debe crear ya la base de datos como tal de nuestro MySQL y aparecer las relaciones. Ojo, una cosa, lo estoy probando con el PHP Miami, que es un entorno PHP de PHP para que mire la base de datos de MySQL. Lo normal es que MySQL se mueva a una consola o una terminal, que es una cosa blanco y negro, como utilizar el DOS. Pero tenemos el entorno PHP que nos permite crear fácilmente la base de datos. E inclusive, la ventaja de ese PHP Miami es que podemos ver el diseño de la base de datos. Y mire, ahí está perfectamente relacionado en nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, si usted construye muy bien la base de datos con sus relaciones, automáticamente aparecerá ya el diseño ya diseñado. ¿Sí? Ya con su diseño. Ahí está. Perfectamente diseñado. Entonces, el create table sirve para cualquier base de datos y si hace bien los comandos de foreign key y primary key, puede establecer bien las relaciones tal como esta base de datos MySQL, que acá ejecutará SQL, como en este diagrama que ejecuté en SQL Server y en cualquier otra base de datos. Listo. Ahora vamos a proceder a crear los procedimientos almacenados para insertar. Entonces digamos create procedure, ¿cierto? Vamos a crear un procedimiento que llama insertar departamento. Las cuales tenemos una variable que llamamos, digamos, y departamento. Tiene que ser entero porque vamos a insertar la tabla de departamento que es el campo primario es departamento es entero, ¿cierto? Y un varchar que es de 50. Entonces, entonces otro que llama @departamento varchar 50. Listo. Después sigue begin, ¿cierto? Begin. Luego tenemos el end que es inicio y fin de procedimiento. Y por último hacemos el comando insertar, o sea, insert into de la tabla de departamento. Entonces los campos que son y departamento y el campo departamento. Y después las variables, o sea, los parámetros del procedimiento. Insertamos departamento con departamento, etcétera. Creo que después de ejecutar estos comandos, creo que estoy cometiendo un error con los nombres. No puede ser separados sino pegados con guión al piso. Y luego antes de begin me falta la palabra as begin. Creo que es así crear el procedimiento almacenado. Si ejecutamos, debe ejecutar correctamente. Y mire, perfectamente nos creó el procedimiento almacenado. Entonces tenemos el as, begin, el insert y luego para ejecutar entonces está el exec, ¿cierto? El nombre del procedimiento y luego los demás datos. Usamos el exec, insertar departamento, las cuales uno es el departamento y dos el Tolima. Nos ejecuta diciendo que hay un error. Ah, claro, porque no tiene paréntesis, sino que es sin paréntesis.
y después nos ejecuta bien el procedimiento. Más que nada